Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a conversar con el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Ricardo, bienvenido a Radio Panamá. Bueno, mucha actividad política el fin de semana, ha sido parte tú esencial, has estado en todos los temas, sobre todo por lo que vamos a hacer recordar. Y Ricardo Lombana es una figura política que aspira a la libre postulación en las pasadas elecciones y llega a una tercera posición. Entonces hay un caudal importante en Ricardo Lombana y Ricardo Lombana es un partido político, aprende de la primera vez y ahora buscaba o se daban conversaciones con diferentes dirigentes políticos. Se da lo de panameñismo, cambio democrático, y Ricardo Lombana habla sobre conversaciones con José Isabel Blandón. ¿Qué ocurrió, don Ricardo? Hola Enrique, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Miren, nosotros en todo momento fuimos claros al decir que estaríamos dispuestos a conversar siempre y cuando se conversara sobre algunos puntos o algunos condicionamientos que el pueblo panameño está pidiendo de sus dirigentes políticos. En ese sentido, el señor Blandón estuvo acercándose a nosotros con un discurso con el cual coincidíamos, y me refiero específicamente al tema de constituyente o reformas constitucionales, el tema contra la minería y algunas otras reformas puntuales que se requieren en la República de Panamá, sobre todo desde el gobierno. Y en función de eso, aceptamos tener una reunión en la cual nosotros le expresamos al señor Blandón y a través de él al Partido Panameñista que estaríamos dispuestos a avanzar en una conversación si se tomaba en cuenta algunos puntos que para nosotros eran no negociables. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, porque de esto es que no se habla. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo ni estuvimos de acuerdo con la intención de postular al señor Juan Carlos Varela para el Parlacén. El señor Juan Carlos Varela, miembro del Partido Panameñista, expresidente de la República, como todos ustedes saben, está buscando llegar al Parlacén para tener una protección y no ser investigado o que no continúen las investigaciones de los casos en los que él está involucrado. Por otra parte, dijimos alto y claro que no postularíamos a ningún candidato vinculado con actividades ilegales o el crimen organizado. El Partido Panameñista tiene entre sus aspirantes, sobre todo a la Asamblea Nacional, a algunos candidatos que no lo dicen los Lombana, que abiertamente han tenido vínculos con el crimen organizado y son señalados, incluso han estado vinculados en su planilla y demás con personas que están siendo buscadas por la justicia, y de ninguna manera nosotros vamos a proceder en una conversación en la que se tengan que postular a personas vinculadas a actividades irregulares. Y por último, también hicimos mención de que no estábamos de acuerdo con la candidatura del señor José Luis Popi Varela por razones similares a las de su hermano Juan Carlos Varela. Eso en cuanto a figuras políticas o candidaturas. Pero por otra parte, Enrique, también expresamos una serie de puntos que no son negociables para el movimiento Otro Camino. Por ejemplo, revisión del régimen de recaudación de los consulados marítimos. Aquí cada 5 años, 4 o 5 personas se vuelven millonarias por ser asignadas a un consulado. Y eso lo ha hecho el Partido Panameñista, eso lo ha hecho el Partido PRD, eso lo ha hecho el Partido Cambio Democrático. Nosotros vamos a cambiar el régimen de recaudación de los consulados marítimos para que todos esos millones de dólares vengan al fisco para generar recursos para resolver las necesidades de los panameños y no para hacer millonarios a 3 o 4 copartidarios que se repartieron el pastel. Asimismo, el régimen de asignación y recaudación de las notarías. Y asimismo, Enrique, una serie de reformas, reducción del número de corregimientos, reducción del número de circuitos electorales, reducción incluso de algunas municipalidades, reducción del tamaño de la asamblea, del presupuesto de la asamblea,
Y al poner todo eso sobre la mesa, usted me pregunta, bueno, ¿qué pasó? Bueno, al poner todo eso sobre la mesa, el Partido Panameñista optó por irse con el señor Rómulo Rux, que representa más de lo mismo y representa todo lo que los panameños están pidiendo que se cambie. Bueno, representan lo contrario. Así que eso fue lo que ocurrió. Desafortunadamente, una oportunidad para el Partido Panameñista o para el líder del Partido Panameñista de tomar acciones contundentes para limpiar su partido de algunas figuras que le hacen daño y de algunas prácticas que le hacen daño a la política tradicional, y ha optado por la política tradicional y más de lo mismo. Eso fue lo que ocurrió ¿Cree usted con que el esto señor Blandón fue, y con el Partido Panameñista. cree usted que fue entonces esto, esa exigencia de su partido político que lo distanciaron y prefirió continuar con aquellos que iban a mantener el mismo estatus político del país? Bueno, eso habrá que preguntárselo al directorio del panameñismo. Esta fue una decisión que no es individual del señor Blandón, y eso yo lo comprendo. Esto es una decisión del directorio del panameñismo. Habrá que preguntarle a los miembros del directorio del panameñismo cuáles fueron las razones. Había otro punto que no he mencionado, que tal vez no es tan controversial porque no tiene que ver con temas de corrupción, pero sí es un tema de candidatura. Por ejemplo, la alcaldía de Panamá. Para nosotros no es negociable la candidatura de Edison Brose a la alcaldía de Panamá. Y el Partido Panameñista tiene su candidato a alcalde, ¿no? Entonces, ellos habrán tomado la decisión que ellos consideraron más conveniente. Yo y el Movimiento Otro Camino considera que fue un error, porque se aliaron al candidato de la minera, al candidato de Panama Ports, al candidato que participó del gobierno más corrupto de la historia de la República de Panamá y no dijo nada, al candidato que postuló al hijo de Martinelli y lo metió allá en el Parlacén para que se escondiera la justicia, al candidato que está postulando a figuras altamente cuestionadas por corrupción a la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que es un error político porque es unirse a más de lo mismo, habiendo tenido la oportunidad de sumarse a una alternativa nueva. Ahora, ¿cómo funciona el movimiento Otro Camino a la hora de las alianzas políticas? ¿Era una decisión de Ricardo Lombana o era simplemente una conversación que Ricardo Lombana presentaría a lo interno de este movimiento Otro Camino? ¿Cómo se maneja el tema de las alianzas en este movimiento? Funciona. Recuerda que nosotros ahora somos un partido y al ser un partido la decisión no la tomo yo. La decisión de conversar con otro político, eso sí puede ser una decisión individual que toma el presidente del partido o el candidato presidencial. Pero llegar a algún tipo de acuerdo, eso no es una potestad individual que tiene el candidato. Las alianzas las aprueba o el directorio nacional u otro órgano del partido, según lo disponga el estatuto, en nuestro caso, el directorio nacional, al cual sería llevado cualquier documento borrador que pudiera haberse acordado con el señor Blandón, pero ni siquiera se llevó a eso, así que no fue necesario llevar esto a decisión del directorio. O sea, en ningún momento Ricardo Lomana estaba actuando o imponiendo una conversación o un diálogo, eso no ocurrió. No, no, en lo Ni absoluto. habló de espalda a su partido sin el consentimiento, En eso lo no. absoluto. El partido, mire, el Movimiento Otro Camino me ha dado a mí la autorización y el mandato para tener las conversaciones que se consideren necesarias por el bien del país, siempre y cuando no se vaya en contra del ADN y de los valores del Movimiento Otro Camino. Y eso fue lo que yo hice. Yo conversé con el señor Blandón, no llegué a ningún acuerdo, pero le dije, estos son los principios, estos son los valores, y nosotros vamos a llegar al gobierno para hacer esto. Si ustedes están interesados en ser parte de esto, podemos continuar la conversación. Y como eso ni siquiera llegó o no se pudo avanzar, no hubo necesidad de someterlo a una decisión. En ningún momento se ha actuado a espaldas, ni con el tema de Blandón, ni con ningún otro tema de nuestro directorio. ¿Cómo ve usted al señor Camilo Alain como vicepresidente de la fórmula del partido oficialista? Bueno, a mí no me gustaría hablar o sea, no, para mí no es un tema personal,
Me gustaría tal vez referirme a lo que representa como figura. O sea, el país está pidiendo figuras nuevas, Enrique. Sí. O sea, yo soy un líder político que surgió hace 6 años, nuevo. Existen muchos independientes, ¿no? De la coalición Vamos, Edison Brose, de otros grupos, incluso en partidos políticos, figuras nuevas. Sí. Mira la gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez. Lo que se necesita es refrescar la política. Entonces, obviamente, me llama la atención que teniendo la oportunidad el señor Carrizo de traer una figura para refrescar la política, lo que trae es una figura del ayer. Y si ves la oferta electoral, también hay varias figuras del ayer. Entonces, si no supieron resolver y no tuvieron el compromiso de resolver las cosas ayer, yo creo que muy mal pueden ahora aspirar a presentar las soluciones que el presente y el futuro están requiriendo. Pero respeto la decisión que tomó el señor Carrizo y que tomó el PRD, pero nosotros lo vemos como un paso hacia atrás y no un paso hacia adelante. Yo veía un tuit, no recuerdo de quién, decía Ricardo Lombana se está quedando solo. ¿Está quedándose solo o va mejor solo que mal acompañado? ¿Cómo sería Ricardo Lombana? Mira, la vez pasada, Enrique, yo creo que hay que tomar las referencias. La vez pasada decían que yo estaba solo y las encuestas no daban un real por mí. Y sacamos casi 400.000 votos, y eso sin sumar la cantidad de votos que nos robaron, porque nos robaron buco votos. Y le dimos una sorpresa, no yo, los panameños, al sistema político tradicional. La política cambió, Enrique. Yo no estoy solo, yo estoy con miles y miles de panameños, inscritos en partido o no inscritos en partido, que están hasta aquí de la corrupción, del clientelismo, del juega vivo, de las botellas, de las consultorías, del que hay para mí, de los contratos para hacerse millonarios, de todas las cosas que hemos estado hablando. Estamos sumando a candidatos independientes, vienen nuevos anuncios esta semana y vamos a seguir sumando candidaturas independientes. Y además de eso, estamos sumando a agrupaciones de partidos políticos que no están conformes con sus directivos de sus partidos. Entonces, creo que se equivoca el enfoque de quien quiere hacerme ver como solo. No, no, no. Lo que pasa es que no vamos a hacer alianzas con quienes proponen seguir en la misma sinvergüenzura. Y estoy seguro que la mayoría de los panameños decentes y honestos de este país, de partido o independientes, mandarán el mensaje alto y claro el 5 de mayo del 2024. Para conversar con Ricardo Lombana, quien representa a este movimiento político nuevo, hay que repartir posiciones o plantear soluciones para el país. ¿Cuál sería tu argumento? Yo creo que eso ha quedado claro. Yo creo que eso ha quedado claro. O sea, mira la alianza del Molirena con el PRD. ¿Qué propuesta le ha hecho el Molirena al PRD como propuesta de país? Pregúntele eso a Pancho Alemán o a Gaby Carrizo. Yo apuesto en lo que usted quiera a que el Molirena no le propuso ni una sola propuesta de país. La única propuesta que está en la mesa ahí es: Molirena, Pancho Alemán, usted siga exprimiendo la Lotería Nacional de Beneficencia para su beneficio y de sus allegados, y así tenemos un acuerdo. Eso es la vieja política. ¿Qué quiere Otro Camino? Lo que está pidiendo la ciudadanía: que pare la repartidera del pastel. Cualquiera que quiera conversar con nosotros tiene que hablar sobre, ok, ¿cómo vamos a realizar la constituyente? ¿Cuál va a ser el orden en el que vamos a hacer la consulta pública? El paquete de reformas. ¿De qué tamaño va a ser la asamblea? ¿Cuántos corregimientos y circuitos electorales vamos a eliminar? El equipo que se va a encargar de revisar el régimen de recaudación de los consulados marítimos para no hacer millonarios a 5 o 6 personas y que esos dineros sean para solucionar el problema de los medicamentos o de la educación.
y así sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer para conversar con el movimiento Otro Camino. Y nosotros hemos tenido a varias personas que se han acercado. Algunas han querido hablar de estos temas y han querido hablar de las soluciones. Otros prefieren estar donde hay repartidera de consulado, embajada, ministerio, oficina y demás, y subsidios electorales. Nosotros no estamos en eso. ¿Cómo avanza el movimiento político que usted representa en cuanto a la presentación de las fórmulas de las posiciones políticas? Hemos visto que ha ido adoptando algunos independientes, unas personas por la libre postulación. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa presentación? Nosotros tenemos hasta el 30 de octubre para hacer la presentación de nuestro vicepresidente o vicepresidenta. Y créeme que nos estamos tomando el tema muy en serio, haciendo el análisis correspondiente para anunciar al país quién será mi compañero o mi compañera de fórmula. Esa decisión no está tomada todavía, pero quisiéramos obviamente que fuese una figura independiente y que fuera obviamente un complemento para la nómina, un complemento para lo que yo ya represento. Asimismo, no solo desde la vicepresidencia, seguiremos sumando a otras figuras, como lo decía, estén pendientes, esta semana habrá nuevos anuncios de candidaturas independientes y de otros grupos, e iremos sumando e iremos consolidando esa estructura que se requiere para cuidar el voto el 5 de mayo, para ganar las elecciones y para llegar a gobierno a partir del 1 de julio de 2024. Invito a la ciudadanía, Enrique, también a ver un poco lo que está pasando en la región. Mira lo que pasó en Guatemala. Un candidato que marcaba de octavo o de séptimo en las encuestas era ignorado por las encuestas. Es hoy el presidente electo de Guatemala, contra todo pronóstico. Vemos el caso de Argentina, con el señor Javier Milei, un candidato que marcaba de tercero en las encuestas, está hoy al borde de convertirse en el nuevo presidente de Argentina. Igual pasó con el presidente Chávez en Costa Rica y así sucesivamente, y pasará en Panamá. Un candidato que no es del establishment, un candidato que no es del status quo y un candidato que tiene el liderazgo y se ha reunido del equipo que necesita y de los candidatos que necesita y que viene a romper el sistema que nos está sangrando. Estamos seguros que ese será el fenómeno que se dará en Panamá e invitamos nuevamente a todos los panameños decentes y honestos a que se sumen a una bola de nieve que será inevitable hacia el 5 de mayo de 2024. ¿Qué ofrecería Ricardo Lombana con su vicepresidente o vicepresidenta, más allá de que esta mañana Camacho decía que la gente vote por el presidente y no por el vicepresidente? Pero a ver, viendo las fórmulas, la mayoría ha estado en gobierno ya la mayoría ha tenido la oportunidad, algunos fueron alcaldes, otros fueron ministros, y no hubo, en el caso de Blandón y Rux ya se sabía, era negado, pero se sabía. En el caso del PRD sorprendió mucho, inclusive a lo interno, y no fue muy agradable, inclusive no contó con el 100% de los votos, se tomó la decisión. Pero ¿qué buscaría Ricardo Lombana en su compañera de fórmula? Que le ofrecería algo diferente, porque ya los que están, ya han estado. ¿Sabes qué? Yo creo que el primer requisito es alguien que esté dispuesto a hacer lo mismo que yo estoy dispuesto a hacer. Yo estoy dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar para que los panameños recuperemos nuestro país. Y con esto me refiero, y lo he dicho varias veces, Enrique, a enfrentar el chantaje de la Asamblea Nacional, si hay que presentar pruebas para que lleven a la justicia a diputados que quieren seguir chantajeando y robándole al pueblo, hacerlo e ir hasta las últimas consecuencias. Romper con el sistema de mafia que existe con el tema de los cupos y certificados de operación en el transporte, por ejemplo. Hacer las reformas que hay que hacer en el sistema de medicamentos para que no haya un oligopolio y haya nuevos competidores en Panamá y los medicamentos también sean accesibles a la población. Que esté dispuesto a ir con el Contralor General de la República a Panama Ports a auditar los números, las finanzas, los contratos y revisar tantos contratos sean necesarios para lograr las mejores condiciones para el país. Eso es lo que yo le pediría a un compañero y una compañera de fórmula. Y es lo que vamos a analizar. Alguien que tenga
la misma disposición, la misma valentía y el mismo entendimiento de que esto es lo que el pueblo quiere. Y por otra parte, Enrique, ojalá, y digo ojalá porque esa decisión al final todavía no se ha tomado, ojalá sea una mujer, ¿no? Ojalá sea una persona con distintos antecedentes a los míos. Yo creo que ustedes saben que yo soy abogado, he estado en el mundo de los medios de comunicación. La idea es que sea una persona que provenga de otros antecedentes, de otra profesión, incluso tal vez de otra provincia. Ustedes saben, yo soy de la capital, tengo raíces bocatoreñas. Ojalá pudiéramos tener a una persona de otra región del país. Todo eso lo estamos evaluando, pero créanme que va a ser una persona en la que los panameños se sientan representados. Ricardo, ¿se está conversando con algún otro partido político? ¿Hay negociaciones o ya se detuvieron esas conversaciones? ¿Sigue conversando usted con diferentes sectores? Nosotros estamos, ahora mismo no hay conversaciones abiertas con ningún partido político. Se conversó con el panameñismo, como lo dije, y hasta ahí llegó. Y ahora mismo estamos concentrados en culminar nuestra oferta electoral de candidatos. Continúan las conversaciones con la coalición Vamos, continúan las conversaciones con los candidatos de la coalición Vamos y otros candidatos independientes, y vamos a enfocarnos en eso y en postular a nuestros propios candidatos. Ya después del 30 de septiembre, si se quieren tener otro tipo de conversaciones de cara a gobierno del 1 de julio, a partir del 1 de julio de 2024, se podrán tener. Pero para ser concreto en la respuesta, en este momento no existen conversaciones formales con ningún otro partido político. Hay varios candidatos, hay varios diputados que andan buscando partido político. El movimiento Otro Camino no va a recibir a estas señoras que andan buscando PRD, RM. No han conversado con ustedes no se han acercado. Se han acercado varios, y la verdad sea dicha, nosotros no discriminamos a nadie porque venga de un partido. Ese no es el elemento por el cual una persona puede o no puede ser candidata en Otro Camino. Porque hay gente de partido, mucha, que es muy valiosa. Incluso nosotros tenemos candidatos dentro del movimiento Otro Camino que han pertenecido a otros partidos o han sido candidatos en otros partidos. No hay que descalificar. La descalificación viene si tienes rabo de paja, si has participado de escándalos de corrupción, si has recibido millones de dólares en partidas circuitales en gobiernos anteriores y no has rendido cuentas, si tienes negocios con la nación. Los diputados tienen prohibido por constitución hacer negocios con la nación. Ese es el tipo de elementos que evitan o separan. Pero si hay algún candidato de estos que tenga buen perfil, que sea un buen candidato, que no tenga rabo de paja ni está vinculado a escándalos de corrupción y cumpla con los requisitos, nosotros no tendríamos ningún problema en considerarlo. Pero los tiempos ya son cortos y se están acabando. Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Otro Camino, conversando aquí en Radio Panamá. Muchas gracias, don Ricardo. Que tenga buena tarde. Gracias, Enrique, y saludos. Gracias y saludos a la audiencia.